Ya saben, si tienen preguntas, dudas, comentarios. Ya están casi todos por acá. Estarían Gerardo, Cisco y Karen. Si se unen más al ratito. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Eddie. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahorita precisamente estaba revisando el calendario y me parece, estoy sospechando que nos quedan 2 semanas. Es decir, esta clase y otras 2 semanitas para poder hacer nuestro último parcial. Entonces, bueno, creo que no nos fue tan mal en el primero, así que tenemos buen margen todavía para el segundo. Y estaríamos haciendo, yo creo, el examen en la semana del 13 al 17, ¿no? Ya nuestro examen final. Ya que nos dice que tenemos todavía hasta el 20 para poder entregar, según lo que nos dice el circular 10. Tenemos hasta el día 20 para entregar las calificaciones del tercer parcial, que por nuestro caso va a ser todas las calificaciones, ¿no? Entonces, pues estaría bueno, si quieren lo programamos en la siguiente semana, ya para fijar un día, ¿no? Sería entonces entre el 13 y el 15, igual si ustedes por ahí lo comentan, qué día les conviene más. Y estaríamos viendo entonces los temas hasta el día 8 de diciembre, ¿no? Que son los últimos días de clases. Pues bueno, lo platicamos la semana que entra, pero el examen tendría que ser entre el 13 y el 15 de diciembre, las otras 2 semanitas más. ¿Vale? Y ¿qué más? De veras, les debo todavía su tarea. Las estoy calificando, las quiero enviar todas cuando ya están calificadas. Entonces yo creo que más al rato las voy enviando. Y bueno, ya vimos la parte de transformadores. Algo parecido, bueno, básicamente no vimos tampoco tan a profundidad. Y nos faltó también la parte de los transformadores trifásicos. Pero bueno, también para no profundizar mucho en ese tema y llevarnos más tiempo. Y luego las faltas, ¿no? También. Bueno. Entonces, la idea de la clase pasada, que no pude estar con ustedes otra vez, era el revisar la conversión de energía mecánica. Sin embargo, este tema no es que sea menos importante, pero considero que es una cuestión un poco física que nos llevaría nada más a fórmulas, ¿no? Y a revisar un poco el tema el relevador, que para el caso de las máquinas eléctricas es el importante. En este sentido, en la parte del conversión electromagnética. Sin embargo, bueno, este relevador pues es un circuito, simplemente un circuito magnético como los que hemos estado trabajando, que tiene una parte móvil, ¿no? Entonces vamos a dejarlo un poquito de lado esa parte. Si quieren les paso la documentación nada más. Se quedaría como fórmulas y como teoría. Y vamos a revisar mejor un poco más de los motores, ¿no? Para que tengamos material de motores. Igual para que es una parte más importante y para ver si podemos incluirlo un poco en el examen. Entonces, dudas todavía con transformadores ya no tienen. Vamos a ver también un poco de generadores. Obviamente es un motor, pero trabajando de manera contraria. Y bueno, esta parte de lo que son los
de lo que es la conversión de energía electromecánica, pues simplemente es un paso, una introducción, digamos, o la transición entre lo que son los circuitos magnéticos transformadores hacia lo que son los motores, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos toca darle lectura a la teoría. Entonces, ahí les recomiendo aguantar un poquito. Ok, bueno, vámonos rápido, a ver si vamos a ver hoy lo que es motores de corriente directa solamente, y la siguiente clase vemos corriente alterna. Déjenme compartir entonces la presentación. Nada más estos temas en nuestro examen. Bueno, aquí va la presentación, me avisan si se ve, porque ya está por ahí. Bueno. Sale, pues entonces creo que ya se ve bien aquí la presentación. Vamos a darle entonces lectura a esta parte de los motores, ¿no? Entonces para esto también necesitamos un poco recordar lo que hemos estado viendo al principio de nuestro curso, que son estas leyes de Faraday, ¿no? Si más o menos recordamos, estas leyes de Faraday nos decían que si había un campo magnético variable dentro de o que contenía una espira, entonces iba a generar una inducción, y de la manera contraria, ¿no? Si la espira se mueve dentro de un campo fijo, entonces iba a haber la misma inducción, ¿no? Y que si no hay un movimiento relativo entre ellos, pues entonces no tendremos ningún voltaje inducido. Más o menos eso era lo que nos decía las leyes de Faraday-Lenz. Y también nos habíamos escrito unas fórmulas para este caso, ¿no? Para estos temas. Recordábamos también un poco del producto Cruz y cómo se trabajaba con estos vectores, ¿no? De velocidad, de fuerza, de campo, etcétera. Estas reglas de la mano derecha. Entonces, el tema que vamos a ver ya finalmente, digamos, es el de la unidad 4, que está, digamos, compactada, porque en las dos unidades que faltan son unidad de motores de corriente directa y estos motores de corriente alterna, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los dos motores en esta unidad 4, digamos, y entonces nos estamos saltando una unidad que sería la de la conversión electromagnética, que igual podemos revisarla al final, ¿no? Pero creo que esto es un poquito más importante. Entonces, bueno, vamos a darle lectura a esto de los principios de los motores y generadores, ¿no? Entonces, para esto vamos recordando los conceptos. Uno de los conceptos primarios o primeros, que serán los que tenemos que recordar, pues es cómo son los imanes, ¿no? Existen dos tipos de imanes, o bueno, son los dos tipos de imanes que se utilizan dentro de estas máquinas. Los imanes permanentes, que bueno, los conocen, esos que tienen un campo magnético pues permanente, que no están variando, ya natural. Y recordamos que estos siempre tendrán dos polos, ¿no? Por más que yo corte un imán, nunca voy a tener un solo polo, voy a tener siempre un dipolo. Entonces, los imanes permanentes, ya sea en forma de herradura de barra, atraen objetos metálicos, ¿no? Eso ya lo conocemos. Y es debido a una fuerza conocida como magnetismo, ¿no? Que se presenta como un fenómeno natural. Bueno, en estos imanes podemos reconocer dos polos, el positivo y el negativo, ¿no? Y nunca van a cambiar, bueno, nunca lo vamos a poder separar. Entre ambos polos existen líneas de campo, ¿no? Eso también ya más o menos lo conocemos. Y
lo hemos visto también dentro de todo este curso, ¿no? Sabemos que tenemos dos polos, el norte y el sur, y que se van generando pequeñas líneas que no son visibles, pero que están ahí presentes, ¿no? Que podemos hacer algún experimento para poder visualizarlas, ¿no? En algunas veces o en algunos cursos, ustedes habrán hecho ese experimento de ponerle un poco de material metálico para generar estas líneas de campo, ¿no? Dentro de no sé, de una hoja de papel o algo así. Se generan estas líneas, ¿no? Van a ir siguiendo estos polvos metálicos, van a ir siguiendo estas líneas. Entonces, esas líneas existen y tienen estas formas, van avanzando de un lado a otro, y son unas líneas de fuerza magnética, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una brújula es un imán permanente que gira libremente. Una de sus puntas, llamada polo norte, es atraída hacia el polo magnético de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de lo que es un imán permanente, ¿no? Bueno, en los imanes con todos los imanes, tanto permanentes como variables, podemos decirle, o electroimanes, los polos se repelen y cuando son iguales, y los polos distintos se atraen, ¿no? Conceptos bastante básicos. Ok. Bueno, pues tenemos también los electroimanes. Los electroimanes tienen un comportamiento magnético similar, ¿no? Es decir, estos son construidos manualmente, digamos, o por el humano, y lo que se busca es provocar este mismo campo magnético dentro de una barra que se introduce en una bobina, ¿no? Ya sabemos que si yo meto una corriente en esta bobina, voy a generar un campo magnético, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, si tengo un núcleo de hierro, o en este caso una barra de hierro, y yo le paso una corriente a mi espira o a mi bobina, entonces voy a generar que esto provoque un campo magnético dentro de la barra, ¿no? Es como generar un flujo dentro del núcleo ¿cómo se llamaba? Ferromagnético. El núcleo ferromagnético. Entonces, de la misma manera que los imanes, cuando yo genere el campo, voy a tener aquí un polo norte y un polo sur, ¿no? Entonces, esta es la forma de generar un electroimán, ¿no? Igual, nuevamente podrán ustedes haber hecho algunos experimentos en física en el que generen pequeños campos o pequeños motores a partir de esto y unas baterías, ¿no? Entonces, al hacer circular una corriente, en el conductor la barra se imanta, ¿no? Entonces vamos a poder tener un electroimán. Este electroimán entonces va a tener igual dos polos, ¿no? Yo voy a tener aquí dentro mi barra, y esta barra, pues al pasarle la corriente, pues va a tener un comportamiento como un imán, ¿no? Tendrá dos polos, un norte y un sur, que dependerán de la polaridad de la batería, ¿no? De cómo yo conecte la batería aquí en esta bobina. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, colocar los polos en sentido contrario, pues tendría que cambiar el sentido de los polos, o el sentido de la polaridad de la batería. Entonces, de la misma manera que el imán permanente, si yo coloco este imán, que a final de cuentas tiene el mismo campo, no es un campo diferente, el mismo campo que un imán permanente. Entonces, si yo pongo un imán permanente colocado de esta manera, entonces estos dos polos se van a repeler,
y va a tratar de moverlo, ¿no? De empujarlo para, en este caso, tener ahora los polos que se pueden atraer juntos, ¿no? Entonces, si yo pusiera aquí un perno o una especie de pivote para que se pudiera esto mover, esto tendría o tendería a girar y cambiar el sentido de su polaridad, o sea, de sus polos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, un polo sur colocado en este imán, así de esta manera, entonces va a tender a cambiar de posición hacia el norte. Si yo no muevo este polo de acá, pues entonces este se va a quedar ahí en el norte, ¿no? Pero si yo de alguna manera trato de cambiar estos polos secuencialmente, pues entonces pues estarán cambiando estos, ¿no? Entonces estarán cambie y cambie y cambie, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dependiendo de cómo yo pueda estar moviendo estas polaridades o estos polos, pues esto va a estar girando todo el tiempo, ¿no? Entonces puedo controlar del lado de los electroimanes el norte y el sur, ¿no? Esto es básicamente lo que hacen los motores, por ejemplo, los de corriente directa. Bueno, todos los motores, es el principio de movimiento de los motores, y es un poco lo que se ve en esto de la conversión de energía eléctrica en mecánica, ¿no? O de mecánica en eléctrica. Entonces lo mismo va a pasar si yo giro la espira. Si yo estoy girando la espira, o si yo la espira la puedo mover, la puedo dejar como un pivote, entonces muevo el imán permanente y entonces la espira tendrá también a estarse moviendo, ¿no? Se comportan de la misma manera los dos. Bueno, estos son conceptos básicos. Bueno, aquí viene la teoría un poquito más larga. Dice entonces, las máquinas rotativas básicamente tienen una parte exterior fija o estacionaria, ¿no? Que se conoce como estator, que es en esta figura, es esta parte que tenemos aquí, ¿no? Déjame mover que me estorba un poco. Esta parte que tenemos aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Esta parte es nuestro estator, ¿no? Pues obviamente se llama estator porque esto no se mueve, está fijo, ¿no? Dentro de un motor, pues normalmente es la carcasa, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en motores no sé si conozcan lo que se llamaba antes el floppy, que son estos disquetes, y en algunos otros elementos de electrónica. El estator, pues básicamente es un conjunto de bobinas que están en la placa, y el rotor es una carcasa que está encima, ¿no? Moviéndose. Entonces, este es un tipo de motores que se conocen como motores a pasos, en los cuales vamos a ir generando campos magnéticos uno a uno, ¿no? Entonces, pues por secuencia, ¿no? Por pasos. Entonces, en estos casos, si en algún momento llegaron a conocerlos y abrir uno, el estator estaba, pues lo que no se mueve, digamos, estaba en las bobinas, en la placa, ¿no? Y el estator, y el rotor, tenía una carcasa de metal que se podía mover. Pero eso es de la antigüedad. Entonces, básicamente el estator es una carcasa que está fija en un motor, ¿no? Como los conocemos, por ejemplo, en las bombas de agua o en los taladros. Bueno, y tiene una parte también interior que gira y se conoce como rotor, ¿no? Que es esta parte que tenemos aquí adentro, que va a tener un sentido dependiendo de cómo se vayan energizando los campos magnéticos, ¿no?
vemos que normalmente el estator junto con el rotor estarán hechos de algún material ferromagnético, ¿no? Entonces ya podemos también observar que va a haber un espacio, o que tiene que haber un espacio entre el rotor y el estator, conocido, bueno, que ya conocemos, ¿no? Que es como el espacio de aire que hay entre dos materiales ferromagnéticos y que nosotros lo hemos denominado como el entrehierro, ¿no? Entonces, este entrehierro sabemos también que en las máquinas eléctricas, o en lo que hemos estado revisando de circuitos magnéticos, tiene una permeabilidad mucho más grande que los elementos ferromagnéticos. Entonces, aquí va a haber una reluctancia también un poco diferente, o una reluctancia mayor a la que hay entre los dos elementos ferromagnéticos, ¿no? Entonces, a los campos les va a costar un poco más trabajo pasar a través de este núcleo, a través de este entrehierro de aire, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo vemos esa parte. Bueno, el rotor y el estator son coaxiales, esto es lógico, ¿no? Tenemos el mismo eje, si girara el estator, entonces podríamos decir que este eje está en el mismo que en el del rotor. Bueno, bueno, el espacio que existe entre el exterior del rotor, es decir, esta periferia, y el interior del rotor, bueno, se conoce hierro, ¿no? Es lo que estábamos ahorita diciendo. El rotor está montado sobre una barra rígida sostenida sobre rodamientos, ¿no? Que es el eje del motor, ¿no? Se conoce como árbol también, ¿no? Se conoce también como el árbol, pero normalmente lo vemos como el eje, ¿no? Y esta parte, pues obviamente es la que permite soportar el rotor, y que aparte uno de sus extremos está fuera del mismo motor, y nos permite aquí acoplar mecánicamente algún otro elemento, ¿no? Se puede hacer por medio de una polea, por ejemplo, y poner bandas, o por medio de un cople o un acoplamiento hacia otro elemento, ¿no? A lo mejor hasta un engrane, podríamos poner un engrane ahí, dar movimientos hacia otro tipo de máquinas, ¿no? Entonces, esas son básicamente los elementos digamos, los elementos mecánicos o físicos de un motor. Y como pueden también ya ir viendo aquí, estos elementos pequeñitos pues eran diferentes bobinas o diferentes elementos que nos van a generar campos magnéticos, ¿no? Esos campos magnéticos que tendrán una cierta dirección dependiendo cómo sea la configuración de estas bobinas. Y este rotor tendrá, como todos los elementos que son circulares, por así decirlo, que son cuerpos circulares y están rotando, tendrán una velocidad tangencial y una velocidad angular, ¿no? Entonces, todas esas características podemos encontrar dentro de nuestro motor. Bueno, tiene cada uno tres partes básicas, ¿no? El núcleo, el devanado y el aislante. Los núcleos se fabrican de hierro o acero, ¿no? Que es como si estuviéramos de un circuito electromagnético como el que teníamos, un circuito magnético, pero en una disposición circular, algo así. Y pues obviamente se fabrican de estos ferromagnéticos. La finalidad de los núcleos es conducir un campo magnético como lo hacíamos en los circuitos magnéticos a través de bobinas y devanados, ¿no? Es prácticamente lo mismo, si lo pueden ver de alguna forma, pues también tenemos un núcleo, tenemos un embobinado que nos va a generar un campo y va a inducir ¿cómo se llama? Otra FEM
u otra corriente por este lado. Pero bueno, su disposición es diferente, ¿no? Vamos a meter, si las bobinas están sobre el estator, bueno, vamos a meterle una corriente al estator que va a estar circulando, va a generar un campito o un campote aquí en estos núcleos que, bueno, dependiendo de cómo estén acomodadas, digamos, va a generar una densidad de campo hacia el motor, ¿no? Es como estos entrehierros que teníamos, ahora tenemos un flujo que está caminando entre hierro y va a pasar hacia el otro lado, ¿no? Algo parecido a lo que siempre hemos estado haciendo, pero bueno, en este caso eh, circular. Entonces, aquí podemos notar que nuestros campos magnéticos, tanto del estator como del rotor que se están generando, van a tratar de estar pasando de uno al otro. Ajá. Entonces, más o menos, dependiendo también de las bobinas y de los campos que vayan generando, estos van a tener una dirección parecida a lo que observamos aquí. Entonces, estos campos magnéticos en algún punto, o en cualquier punto más bien, van a tener una dirección perpendicular entre lo que sería el rotor y el estator. Algo así estaríamos viendo los campos magnéticos, ¿no? Algo parecido a esto. Y así se la va a llevar todo el campo. Sin embargo, bueno, aquí tenemos un estator, digamos, cerrado, en el cual no se pueden ver las bobinas como estarían, pero de alguna manera vamos a tener que generar dos polos en este circuito, ¿no? Un polo norte y un polo sur que nos generen ese movimiento. Bueno, ya nosotros estamos, de lo que vimos ahorita en la diapositiva anterior, ya estamos conscientes de que vamos a tener que generar un polo norte y un polo sur para entonces empezar a darle giro a bueno, en este sentido, para darle giro a este rotor. Entonces, como de la misma manera que los circuitos magnéticos, la finalidad de los núcleos es conducir un campo magnético a través de las bobinas de los devanados, ¿no? De los devanados que están dentro del motor. Los devanados conducen corrientes eléctricas que son la fuerza magnetomotriz, ¿no? Son la fuente del campo magnético, esta que generábamos también en los circuitos, y proveen mallas cerradas. Ya saben que cuando cuando inducíamos una corriente en un campo o en un circuito magnético, aquí se iba a generar una malla, ¿no? Un circuito. Entonces, cada una de estas, digamos que se la vamos a replicar por todos lados de nuestro circuito magnético, ¿no? Que en este caso es cuadrado, pero este es circular. Y entonces todo esto va a tener mallas, ¿no? Va a tener diferentes circuitos generados en esta manera. Entonces, hay diferentes formas de conectar estos devanados dentro de un motor, ¿no? Podríamos conectarlos en serie o podrían conectarlos en paralelo, ¿no? Esas sí serían diferentes disposiciones de conexión de los motores. Ok. Bueno, en estas mallas el campo magnético puede inducir voltajes de acuerdo a las leyes de Faraday, ¿no? Y habíamos recordado más o menos también que en las leyes de Faraday vamos a tener unos voltajes inducidos, que esta velocidad que tenemos aquí, tangencial, que se va a multiplicar por el campo magnético, ¿no? En un producto cruz, ya que estos son vectores, iba a estar relacionada por estos factores, ¿no? Y me parece que el otro factor que incluye en este lado es la longitud, ¿no? ¿Qué longitud? Pues la longitud de la espira, ¿no? Habíamos visto que estaba más o menos de este tipo. Yo tenía mi campo, generado, que la condición también
para que se pudiera generar un movimiento es que tuviera un movimiento relativo entre los dos, ¿no? O el campo es variable o el movimiento de la espira o de este conductor es variable, ¿no? Entonces, también que estas líneas de campo corten este conductor, ¿no? Tienen que atravesarlo, que es lo que tendría que pasar aquí también para que se genere un movimiento. Bueno, más o menos entonces es el principio de Faraday, ¿no? El que nos va a dictar cómo mover ese motor. Bueno, estas leyes. Más teoría. Dice aquí entonces, en las máquinas de rotación los voltajes se generan en los devanados o en el grupo de bobinas, o en el grupo de devanados, al girar estos devanados de manera mecánica a través de un campo magnético, ¿no? Es como lo que les decía, es el movimiento relativo entre ellos. Al girar mecánicamente un campo magnético por el devanado o diseñar un circuito magnético de manera que la reluctancia varíe con la rotación del motor, ¿no? Entonces, las máquinas de rotación hay de dos sopas, ¿no? Una es mover el rotor para generar una corriente y la otra es generar una corriente para mover el rotor, ¿no? Uno es motor y el otro es generador, ¿no? Y bueno, normalmente los generadores de CD, aunque son de CD, generan una especie de onda, no senoidal, pero sí una onda variable. Ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, si yo tengo un motor de CD y quiero generar corriente directa, pues lo que voy a tener que poner es un circuito rectificador, ¿no? Que me elimine la onda negativa o la parte negativa de esta onda, ¿no? Esto ya más o menos lo ubican en ciertos circuitos. Lo que hacemos, por ejemplo, en los transformadores es poner un puente de diodos, ¿no? Algo parecido es en esta parte, ¿no? Hacer un mecanismo que elimine esa parte de la onda negativa. Ahorita lo revisamos más o menos. Entonces, con cualquiera de estos métodos, el acoplamiento que vincula la bobina específica se cambia de forma cíclica y se genera un voltaje variable o variante con el tiempo, ¿no? Bueno, lo que les digo, ¿no? Aunque sea un motor de CD, cuando yo genere una corriente voy a tener una corriente variante. Bueno, al conjunto de bobinas conectadas entre sí comúnmente se lo denomina devanado de armadura o inducido. En las máquinas de corriente alterna, el devanado de armadura o inducido se encuentra en el estator. Me parece 2 puntos, pero no. Bueno, se encuentra entonces en el estator, ¿no? En las máquinas de corriente alterna, aquí estamos hablando de estas, ¿no? Que en algunos casos también estas máquinas de corriente alterna las van a encontrar como máquinas síncronas. No sé por qué, pero bueno, asíncronas. Bueno, hay también asíncronas, ¿no? Pero bueno, encontrarán máquinas síncronas como máquinas de corriente alterna. En una máquina de corriente directa, el devanado de armadura o inducido se encuentra en el rotor y consiste de varias bobinas conectadas entre sí para formar una curva cerrada, ¿no? Nosotros podemos conectar nosotros los devanados tanto en serie o en paralelo, ¿no? El motor gira, mientras el rotor gira se emplea un contacto mecánico para establecer la corriente del devanado, ¿no? Si ustedes han revisado también por curiosidad los motores que vienen en los taladros, pues verán que tienen unos carboncitos, ¿no? Ya los conocemos. Tienen unos carbones que van tocando el estator, el rotor, pero que no lo detienen, ¿no? Simplemente lo van rozando para irle metiendo la corriente a este elemento. Entonces, siempre en este caso se le conoce también como escobillas, ¿no?
Pero bueno, es una parte con la que podemos nosotros alimentar nuestros rotores sin tener que detenerlos, ¿no? Por si tuviéramos algo directo, pues estaría enrollando ahí. Entonces lo que se hace es esa parte de conectar estos elementos. Ok. ¿Preguntas? Todavía no, ¿verdad? O ya los dormí. No, profe, por el momento no. No, todavía no, profe. Ok, perfecto. Bueno, continuamos. A ver si ahora sí los duermo. Dice aquí. Ay, perdón. A ver. Dice aquí, las máquinas síncronas, de corriente alterna y de corriente directa, por lo general incluyen un devanado secundario, ¿no? Lo mismo que los transformadores, como lo estábamos platicando, ¿no? O un conjunto de estos devanados que llevan corriente directa y se utilizan para producir el flujo principal de operación de la máquina, ¿no? Bueno, a este devanado se le denomina devanado de excitación. Más o menos es lo que ocurría también en los transformadores, ¿no? Que teníamos una corriente pequeñita que generaba un campo, ¿no? Y entonces esto hacía que se indujera una corriente en el otro devanado. Bueno, en la mayoría de las máquinas de rotación el estator y el rotor se fabrican de acero eléctrico. Bueno, de ferromagnético, ¿no? De ferromagnético. Y los devanados se instalan en ranuras de esta carcasa sobre las estructuras, ¿no? En ranuras que se hacen sobre las estructuras. Como en los circuitos magnéticos, la utilización de materiales de alta permeabilidad maximiza el acoplamiento entre bobinas, ¿no? Ya saben que pues, por eso se usan los núcleos de ferromagnético, para que estos tienen una permeabilidad muy chica, entonces, bueno, en comparación con la del aire, y entonces pues permiten que el flujo vaya más o máximo, ¿no? Sea máximo. Incrementan la densidad de energía magnética que se asocia con la interacción electromagnética, ¿no? Es lo mismo, los mismos principios que teníamos en los circuitos. Bueno, el flujo de variación temporal presente en las estructuras de los devanados tiende a inducir corrientes de pérdida, conocidas como corrientes de eddy. No hablamos del compañero, hablamos de estas corrientes aquí, las cuales pueden ser una enorme fuente de pérdidas en dichas máquinas y reducen significativamente el funcionamiento. Entonces hay que contarlas, hay que tomarlas en cuenta más bien, y lo que hacen pues obviamente es lo mismo que hacíamos con que no hacíamos nosotros, que lo hacen con los núcleos, ¿no? Tenemos un montón de plaquitas un montón de plaquitas que si yo tuviera un material completamente cerrado, digamos un material más sólido, estas corrientes de eddy estarían generando pequeños campos que son pérdidas, ¿no? Entonces lo que se hace es, de alguna manera, por hablarlo de una manera coloquial, por así decirlo, es que al ponerlas el montón de placas, pues estas corrientes generan campos que se meten dentro de la separación que hay entre las plaquitas, ¿no? Que es mínima también. Entonces con esto se logra reducir un poco estas corrientes de pérdida, tanto en los núcleos de los circuitos como en los motores también, ¿no? Se ocupa esta técnica. Entonces, las máquinas de rotación pueden presentarse como de corriente directa, síncronas o de corriente alterna, de imán permanente, de inducción, de reluctancia variable, de histéresis, sin escobillas, etcétera, ¿no? Sin embargo, los principios de su funcionamiento pues son muy similares, todos, ¿no? Todos los principios pues están basados en esto que estamos platicando al principio.
Entonces, vamos a ver primeramente lo que son las máquinas de corriente continua, que bueno, pues sus ecuaciones y sus comportamientos son los que más conocemos. Tienen ya ustedes bastante idea, yo creo, de cómo funcionan estas máquinas. Y pues solamente revisar un poco lo que son las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es una máquina eléctrica de corriente continua? Bueno, pues va a tener un sistema de estator, ¿no? Y va a tener un rotor al que le vamos a estar metiendo, digamos, una corriente directa, ¿no? Y este va a funcionar puesto que si yo introduzco una corriente dentro de una espira, pues estoy generando un campo, etcétera, ¿no? Bueno, lo que dice acá en el texto, ¿no? La máquina de corriente continua más simple se muestra en esta figura, ¿no? Aquí consta de una simple espira que gira sobre un eje fijo, ¿no? El campo magnético de la máquina se alimenta de los polos norte y sur magnéticos que se observan en el estator. Esta configuración que tenemos acá, bueno, es básicamente para generar bueno, más bien para construir un generador. Ya que están viendo más o menos el estator, ¿no? No va a haber un campo que esté variando, estamos en un campo más o menos fijo. Entonces lo que se va a hacer es girar esta espira para inducir un voltaje, ¿no? O sea, vamos a tener un movimiento mecánico y nos va a generar una corriente eléctrica o se va a inducir una FEM. Entonces ya habíamos dicho que el campo magnético de la máquina se alimenta de los polos norte y sur magnéticos que se observan, ¿no? En el estator, aquí los tenemos, norte y sur. El hierro del rotor junto con las formas curvas de las caras, ¿no? Si lo vemos, digamos, de frente a lo que es el eje, que estaría por aquí, entonces tienen una cavidad, ¿no? Que tendrá relación con el rotor, con el radio del rotor, ¿no? Tenemos un radio para acá y un radio para acá. Y este entrehierro pues tendría que ser muy pequeñito y uniforme en todo el motor, ¿no? En toda la periferia del estator, perdón, del rotor. Bueno, dice, el hierro del rotor junto con las formas curvas de las caras polares proporcionan un entrehierro de ancho constante, ¿no? Lo que estamos ahorita diciendo. Esto normalmente, bueno, no normalmente porque también puede variar, ¿no? Pueden haber entrehierros diferentes dependiendo de también la configuración del motor. Pero ahorita el más, digamos, lo que comenta aquí es que es la máquina o el motor de corriente continua más simple. Entonces, para el más simple vamos a considerar que esto es completamente uniforme. Entonces, para minimizar la reluctancia del camino del flujo, en la máquina, este debe tomar el camino más corto posible en el entrehierro, ¿no? Estamos hablando del campo que se está generando en los polos norte y sur, que si podemos ver, como este está en este lado es el norte, entonces su campo va a ir en esta dirección, digamos hacia adentro del rotor, ¿no? Y en el lado sur pues va a ir hacia afuera del rotor. Entonces prácticamente el campo está cortando toda la espira, ¿no? Bueno, no se va tan chueco, pero está cortando la espira de un lado a otro, ¿no? Si lo vemos con esta dirección que tiene la figura, la que ya nos marca el libro, entonces está cortando toda la espira, ¿no? Si yo tengo muchas espiras, pues obviamente este campo va a estar cortándolas todas, pero para este caso pues tenemos solamente una de las espiras, ¿no? Entonces tenemos nuevamente un radio del rotor y vamos a generar fuerzas, ¿no? Vamos a generar fuerzas a partir de o el movimiento de la espira o el intercambio aquí digamos, del movimiento relativo entre los dos elementos, ¿no?
Entonces, bueno. Bueno, dice entonces, para iniciar, la máquina debe tomar el camino más corto posible. Ajá. Por lo tanto, es perpendicular a la superficie del rotor en todo punto, ¿no? Lo que estábamos también comentando. Siempre, si esta espira se mueve por acá, ¿no? Se está moviendo por acá, entonces el campo que se está generando aquí, pues va a ser siempre perpendicular, ¿no? Excepto en estas partes, en donde no tenemos ni polo norte ni polo sur. Entonces vamos a ir girando, ¿no? Debido a las fuerzas que se van generando, vamos a ir girando la espira hasta que lleguemos al punto en el que este campo se vuelve cero. En esta transición entre polo y polo, el campo decrece prácticamente a cero o a cero de manera muy rápida. Entonces, prácticamente en este espacio, digamos, el rotor va a estar girando por inercia, ¿no? Hasta que agarre en la otra parte de nuestro campo o de nuestro estator. Entonces, siempre va a haber el campo maximizado, por así decirlo, mientras esté en esta sección que le conocemos como la cara del estator, ¿no? O la cara de los polos, ¿no? Esta es la cara del polo norte y esta es la cara del polo sur. Y pensándolo como un núcleo ferromagnético con un entrehierro, esa cara es más o menos lo que existía en los entrehierros que teníamos, ¿no? Pues va a haber un campo, bueno, ya se hizo un relajo ahí, ¿no? Va a haber un campo, este campo que va a estar brincando de un lado a otro, ¿no? Más o menos eso es lo que está pasando en este lado. Entonces, esta cara que tenemos aquí es esta cara que tenemos de este lado. Y esta cara de este elemento, pues va a ser la cara de este rotor. Entonces, cuando nosotros queramos sacar el área de la sección transversal, pues vamos a tener que considerar, ¿no? El área de sección transversal en la que está trabajando nuestro campo magnético, o de las dos secciones transversales, pues hay que considerar la geometría de este elemento, ¿no? Que va a ser un cilindro. Entonces vamos a tener por ahí en la sección transversal, a partir de el radio, ya saben, ¿no? 2pi por R por L, ¿no? Que sería más o menos las secciones o el área que estamos trabajando en este lado, ¿no? Por donde cruza el campo magnético. Entonces, decíamos por acá, como el entrehierro es uniforme, la reluctancia también lo es, por lo tanto el flujo es constante, ¿no? Ya saben que cuando tengo campos, tengo reluctancias, entonces esto va a depender tanto de mi núcleo como de mi sección transversal. Entonces, si tanto el material como la sección transversal o el área que está trabajando el entrehierro es igual, pues la reluctancia va a estar siempre de la misma manera, y eso va a afectar también a mi flujo, ¿no? Entonces siempre va a estar constante tanto el área como el flujo dentro de este campo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que es, digamos, la configuración de las máquinas de corriente continua. Ok. Vamos a ver primero entonces, me parece que la parte de generar de lo que sería un motor, más bien, ¿no? Entonces, para yo poder en estas configuraciones generar un movimiento dentro de mi rotor, ¿no? Un movimiento en el rotor, en una espira que llamamos simple, ¿no? Una espira que nada más está metida. Entonces lo que voy a hacer es conectar un circuito que me provea de energía o de corriente, que me induzca un voltaje. Y bueno, adelantándome un poco, lo que voy a colocarle también dentro de este sistema es unas escobillas, ¿no? Unas escobillas que me permitan
que al momento de estar girando este rotor, la polaridad de la batería o la dirección de la corriente se estén conmutando, ¿no? Se estén cambiando de sentido, ¿no? Entonces, en esta espira, digamos, en la que voy a pintar de rojo, primero va a entrar o va a salir la corriente, ¿no? Primero sale la corriente, pasa a la batería por la resistencia, obviamente este es un switch, y regresa a la espira, ¿no? En un ciclo, por así decirlo. Y en el siguiente ciclo, esta parte va a estar tocando el otro lado, ¿no? Vean que aquí hay una pequeña separación, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces, cuando ya giró, este va a estar tocando del otro lado y entonces la corriente sobre esta parte roja va a ir en sentido contrario, ¿no? Aquí sale, en la que sigue entra y así se la va a llevar. Entonces está conmutando a la espira y esto nos va a generar diferentes fuerzas sobre cada una de las secciones, ¿no? de la espira. Entonces esto nos va a empujar, por así decirlo, nos va a empujar de un lado y cuando llegue al otro polo lo va a empujar hacia el otro lado. Entonces para eso es este conmutador, para que cuando esté girando cambie de polaridad, ¿no? Y precisamente para poderle meter la corriente, para poderlo alimentar, lo que vamos a utilizar son estos elementos de escobillas, que en algunos casos que son carbones, ¿no? Para que permitan simplemente deslizar esta parte del conmutador sobre ellos y recibir la corriente, ¿no? En algunos motores, no sé si todavía, creo que sí, estas son unas, pues así, tal cual, unas escobillas, ¿no? De material metálico que también van tocando el rotor y le meten corriente, ¿no? Le inducen corriente. Entonces, pero normalmente los van a encontrar como carboncitos, ¿no? Unos carbones que traen en el motor. Entonces lo que se hace es básicamente esto, ¿no? Esta es la configuración de nuestro sistema y va a inducir en él un movimiento, ¿no? Vamos a tener una fuerza debido a el paso de la corriente y de todas estas leyes que hemos estado revisando. Entonces, se conecta a la batería, una batería a los extremos de la espira, ¿no? Ya como lo tenemos, para determinar el par de la espira, se debe examinar cada uno de los segmentos de esta espira, ¿no? Es lo que se hace, digamos, teóricamente, para encontrar todas las fuerzas que se están generando dentro de esta espira. Nosotros ya más o menos ahorita platicamos, y ya sabían también, que se va a generar una fuerza y cuando gire del otro lado se va a estar generando hacia abajo, por así decirlo, y cuando gire ahora en esta espira se va a generar hacia abajo y en la otra hacia arriba. Bueno, más o menos es esto, pero bueno, matemáticamente pues se calcula a partir de esta ecuación, ¿no? Que también ya conocíamos, ya habíamos visto dentro de los primeros temas, que nos dice que la fuerza que se genera dentro de un campo variable o de un elemento o de una configuración de espira, campo y con movimiento relativo entre ellos, está dada por esta ecuación, ¿no? La corriente que yo le meto a mi espira multiplicada por el producto cruz de la longitud de esa espira, es decir, por ejemplo, en el lado que dice aquí A hacia B, pues toda esta L, ¿no? Toda esta longitud cruz, en producto cruz, porque son elementos vectoriales por el campo, ¿no? Entonces, como veíamos en esta parte, el campo, que aquí es un poco más claro, va del norte al sur, atravesando toda la espira. Entonces, el campo pues tendrá una dirección más o menos de este estilo, ¿no? Entonces, si empieza, por ejemplo, aquí, yo puedo poner aquí mi punto de referencia o mi eje coordenado, o lo puedo poner aquí, ¿no? Que también es también válido, ¿no?
Y puedo poner mi marco de referencia donde yo quiera, y entonces en este caso, por ejemplo, podemos observar que si mi tramo va de A a B, pues entonces mi L irá como un vector hacia allá. Entonces el producto cruz pues tendrá que ver, recuerden, con el seno del ángulo, ¿no? Si yo estoy trabajando de B a A, L cruz B, entonces el ángulo irá de L a B, ¿no? Este será nuestro ángulo. Y si estoy trabajando B cruz L, entonces el ángulo va hacia el otro lado, ¿no? Empezando con el primero, cruz el otro, entonces así va la dirección del ángulo. Esto en magnitud sería LB por el seno del ángulo, ¿no? Esto va a tener que ver mucho con ya el cálculo de estas fuerzas. Pero bueno, aquí está más o menos recordando este producto cruz, ¿no? Y bueno, pues la corriente en la que le estamos metiendo a nuestro elemento. Entonces, más o menos estarían configurados de esta manera. Entonces, para el par recuerden que es el torque que se está generando aquí, ¿no? Dependiendo de también para dónde vaya, dependiendo nuevamente de hacia dónde va R. Recuerden que R es el radio que tenemos en el rotor. Ajá. Dependiendo también de hacia dónde va este vector R y hacia la fuerza, ¿no? La fuerza que también nuevamente es un vector, ¿no? Si esto es un producto vectorial, voy a obtener un vector y lo vamos a poner aquí, ¿no? Esta F y esta F son, digamos que son el mismo. Nuevamente por el seno del ángulo, ¿no? Que, pues si podemos observarlo, pues también tendrá que ver con un producto cruz, ¿no? Pero bueno, ya lo ponemos así directamente. Entonces, estas van a ser nuestras fórmulas por el momento para calcular las fuerzas y los torques que se van a estar generando aquí en este motorcito de directa. Entonces, para poderlo visualizar, bueno, lo que se hace o lo que se hizo para poder encontrar las fuerzas es dividir esta espira en segmentos. Vemos que aquí tenemos los puntos A, B, C y D. Bueno, esto punteado es porque está adentro del estator, ¿no? Entonces, lo que se hace para analizarlo es primero considerar el AB, luego considerar el BC, el CD y el AD o el DA, que sería toda esta parte, ¿no? Ya con el circuito también, ¿no? A lo mejor hasta lo podemos incluir en este análisis, ¿no? Entonces, AB, BC, CD y todo el circuito, ¿no? Este sería el DA. Ok, entonces, bueno, pero para efectos de, digamos, de nada más la espira, pues entonces también podría ser nada más esta parte, ¿no? Entonces, lo único que nos interesa aquí, pues es qué torque hay en estas partes. Estas no, porque ya no están dentro del campo. Entonces, en estas partes sí todavía, digamos que están en la periferia, están en la mera orilla, y todavía pasan ahí unas líneas de campo, además de que existen estas dispersiones, ¿no? Entonces todavía hay un campo ahí y solamente nos interesa cómo se afecta en esta parte, ¿no? También podemos considerarlo directamente hasta acá. Bueno, entonces vamos a considerarlo en los diferentes sectores, ¿no? O los segmentos más bien. Entonces para el segmento AB la corriente viene hacia adentro del circuito, ¿no? O sea, hacia adentro del circuito de alimentación. Viene hacia acá, viene hacia el circuito. El campo magnético apunta radialmente hacia afuera del rotor, lo que habíamos dicho que viene del norte al sur y que siempre va a estar perpendicular al rotor. Y por lo que la fuerza está dada por la fórmula que teníamos, ¿no? Aquí considerando que L cruz B tienen cierto sentido, ¿no? Entonces la L, como habíamos visto, es esta parte de acá. Ajá.
Y entonces esta L va a tener este sentido y la B va a tener este sentido, lo que habíamos pintado hace ratito, ¿no? Más o menos. Entonces, finalmente, pues en cuanto a magnitud, tendríamos simplemente el IL por B, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Bueno, si vamos a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestra fórmula. Permítanme un segundito. Ok, bueno, si vamos a nuestra fórmula, el producto cruz, L cruz B va a ser igual a LB por el seno del ángulo. ¿Pero qué ángulo estamos trabajando en este sentido? Pues son perpendiculares, ¿no? Por lo tanto, a ver, que brinques. Por lo tanto, aquí hay 90 grados, ¿no? Bueno, esta es una B bien hecha. Si yo tengo 90 grados entre L y B, pues entonces esto sería el seno de 90, que es 1, si no me equivoco. Entonces tendríamos LB solamente, ¿no? Entonces esto viene de este producto cruz y multiplicado, bueno, obviamente por la corriente. Entonces ya tenemos para el segmento AB una fuerza, ¿no? Recuerden que también, ¿no? Hay que considerar esta parte, que si yo tengo un vector A y un vector B, vamos a llamarlos así, un vector A y un vector B, entonces mi resultante de este producto cruz va a ser un vector que esté directamente perpendicular al plano que generan estos dos, ¿no? Este se llama A cruz B, ¿sale? Entonces, si yo hago el producto cruz entre estos dos, voy a obtener un vector perpendicular, ¿no? También puede estar hacia abajo, obviamente, dependiendo de cómo yo haga el producto. Entonces sabemos que BA va hacia arriba y AB va hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces sería BA. Bueno, entonces tenemos un vector perpendicular al plano que generan estos dos vectorcitos, ¿no? Como lo muestra en la figura de acá, que es vista desde enfrente, la fuerza que está en A y B va directamente hacia arriba, ¿no? Hacia arriba en el plano de la espira. Entonces, va a generar un movimiento en sentido horario, ¿no? Perdón, en sentido antihorario. Va a generar un movimiento en sentido antihorario, una fuerza que la está empujando hacia allá, por lo tanto va a generar una velocidad tangencial también antihoraria. Entonces, el par en este segmento, pues aplicando simplemente la fórmula, el par en AB es RF seno del ángulo de 90. Nuevamente, la F que tenemos, pues es esta que tenemos acá arriba, LB, y pues finalmente, como el seno de 90 es 1, entonces tenemos R y L por B. R, la corriente, la longitud de la espira de A a B y el campo magnético, ¿no? Ese para el primer segmento. Entonces, para el siguiente segmento, que es la parte de atrás, de B a C o de C a B, porque la corriente va hacia allá. Entonces, tenemos el segmento BC, la corriente fluye de C a B, ¿no? La fuerza está dada nuevamente por nuestra fórmula, en la cual pues podemos ver que nuestro campo magnético viene en este sentido y nuestra L pues podríamos también decir que viene en este mismo sentido. Entonces viene en B y L en este es un vector que viene en este sentido. Entonces, recordando nuevamente la fórmula, es L cruz B es igual a LB seno, ¿no? Del ángulo. ¿Qué ángulo? 0, porque estos son paralelos, ¿no? Entonces, el seno de 0, pues es 0 y al final de cuentas esto se va a eliminar. Por lo tanto, la fuerza que se genera en esta sección que es de B a C, pues va a ser 0, ¿no? No voy a tener ninguna fuerza que me esté generando un movimiento hacia abajo o hacia arriba.
Y si la fuerza es 0, pues aquí sustituyéndola, pues también el torque va a ser 0. Entonces aquí, en esta sección, yo no voy a tener ninguna fuerza generada. Ok, mientras la espira esté bajo las caras polares, es decir, mientras esté en estas secciones, voy a tener esos comportamientos, ¿no? Cuando esté pasando por esta parte de aquí, el campo se vuelve 0 rápidamente y se está moviendo por la fuerza o por la inercia que se le generó. Recuerden que también estamos teniendo una velocidad angular y velocidades tangenciales, ¿no? Entonces vamos por el segmento CD, ahora vamos a tener que regresar dos diapositivas, y vamos a tener algo muy parecido a la parte de AB, ¿no? Mi vector L va a ir en esta dirección o en la dirección contraria, y mi campo va hacia acá, ¿no? Es el mismo campo que tenemos aquí. Si yo me pongo como punto de referencia este. Entonces, tenemos aquí un ángulo de 90 nuevamente, entonces eso va a ser igual a 1, y tendremos nuevamente ILB, ¿no? Recuerden que I, pues estamos en la misma corriente que está circulando por toda la espira. La L suponemos que es la misma del lado AB, es decir, es el mismo tamaño, y el campo pues no está cambiando, ¿no? Que estamos ahí moviendo la intensidad del campo. Entonces, vimos que es uniforme porque tienen un entrehierro ahí acomodado, ¿no? Entonces, el par para esta sección, pues nuevamente es muy parecido o es igual al que se genera en la sección AB, y nos da numéricamente RILB, ¿no? Finalmente, el otro elemento que vamos a analizar o que se analiza es la sección desde D a A, ¿no? Hablando simplemente de lo que está dentro del campo, como les comentaba, ¿no? Y pues, como ya podemos ver, nuevamente tenemos un vector que está en la misma dirección, un vector L que está en la misma dirección del campo, por lo tanto son paralelos, y el seno de su ángulo, el seno de 0, será 0. Por lo tanto, en esta parte tampoco tenemos ninguna fuerza que se genere, ni torques, ¿no? Entonces, los únicos que nos están contribuyendo, y vean que las formas en las que nos contribuyen son opuestas en cuanto al plano de la espira, son las secciones que están hacia adentro del motor, ¿no? Hacia adentro de, por ejemplo, de aquí de la pantalla, ¿no? Entonces, estas dos no solamente son las que nos contribuyen hacia el movimiento. Como esto estuvo, digamos, dividido en secciones, pues al final toda la fuerza que vamos a tener o vamos a inducir, todo el torque que vamos a inducir, pues es la suma de todos estos torques individuales, ¿no? Que pues responden al principio de superposición, ¿no? Ya saben que cuando tengo elementos que los puedo dividir y al final sumar sus contribuciones para tener una total, pues esto es el principio de superposición, ¿no? Entonces se suman todas las contribuciones por cada segmento, por tanto el par inducido resultante está dado para el AB era RILB, luego 0, RILB también, el mismo, y luego 0, ¿no? Entonces, pues finalmente vamos a tener dos veces RLI por B. Ajá. Si yo lo quiero poner de esta manera, bueno, recordando que tengo caras de polos, digamos, y que en esta sección no va a existir nada de estas contribuciones porque no hay campo que esté cortando las espiras para este lado, que salga directamente del rotor. Entonces lo podemos poner de esta manera, ¿no? 2RILB para cuando está dentro de las caras, y 0 cuando está más allá de los extremos de los polos, ¿no? Es decir, en estos puntos, estos son los extremos, son los polos. Entonces, el torque inducido completo
pues tendrá que ver con esta fórmula, ¿no? Por así decirlo, esta expresión. Ok, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Yo puedo escribirlo esto con respecto a otros elementos, considerando la geometría del rotor. Para esto entonces la sección transversal por la que pasa el flujo magnético tiene que ver con la geometría de nuestro cilindro, ¿no? En este caso para el motor, ¿no? Que es una cuestión o un elemento cilíndrico. Entonces el área de la sección transversal pues sería 2pi r por L, ¿no? De toda la sección, puesto que hay dos polos, ¿no? Entonces, para cada uno de los polos, pues la sección transversal simplemente sería pi por RL, ¿no? Es decir, yo voy a dividir estas dos secciones y ya nada más voy a considerar esta sección y esta sección. Pero pues a final de cuentas, digamos que es la misma porque la geometría, digamos, es uniforme, ¿no? Es geométrico, ¿cómo se llama? Es simétrico, perdón. Es simétrico. Entonces puedo decir que mi área, por así decirlo, efectiva, es pi por RL, ¿no? Y phi, pues bueno, sabemos que de las fórmulas que ya teníamos, phi es igual al área de la sección transversal por el campo que la atraviesa, ¿no? Entonces, yo puedo representarlo todo esto, esta fórmula que teníamos, a partir de tanto el área de la sección transversal como el área del, el flujo magnético. Entonces, finalmente, nuestro torque inducido, hablando de la parte del flujo, pues es 2 sobre pi de phi i, ¿no? Tomando en cuenta estas fórmulas, ¿no? Expresión, sustituimos simplemente los valores, ¿no? Como nos falta tenemos el 2R o el R y tenemos el campo, nos faltaría el pi, entonces pues lo dividimos entre pi para que aparezca esta parte, ¿no? Es como multiplicar pi entre pi, ¿no? Es un 1 especial que nos permite entonces sustituir el área. Y entonces, ya teniendo el área y el campo, pues podemos sustituir directamente el flujo. Bueno, ahora sí ya los dormí. Y así se puede entonces concluir que el par inducido en la máquina es directamente proporcional al flujo de la máquina y a la corriente en la máquina, ¿no? Es directamente proporcional, en donde recuerden que es directamente proporcional, bueno, no lleva un igual. Cuando digo yo es directamente proporcional, estamos hablando de un factor de proporcionalidad de este tipo, ¿no? Y que cuando ya lo pongo como igualdad, entonces sí aparece esta K o esta constante de proporcionalidad, que para este caso es 2 sobre pi, y esto nos representa la construcción mecánica de la máquina, ¿no? O pues prácticamente la geometría de la máquina. El porcentaje del rotor cubierto por las caras polares, ¿no? Entonces, esta parte es una sección, o esto nos representa qué tanto del área del rotor está cubierto por nuestro estator, ¿no? Más o menos eso es la constante de proporcionalidad para esta fórmula. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí eso es el funcionamiento, digamos, del motor, ¿no? Motor como de corriente continua, o esta configuración como el caso de un motor. ¿Alguna pregunta? Ahora sí ya se durmieron. No, profe. Tengo esa habilidad de dormir a la gente, entonces no hay ningún problema. Sale. Entonces, bueno, esto en cuanto a la máquina de corriente continua configurada como motor, ¿no? Entonces, de manera contraria al motor, si se hace girar el rotor, se induce una FEM en la espira de alambre, ¿no? Para determinar el voltaje
que se induce en la máquina, se analiza la construcción nuevamente, como lo hemos estado haciendo, o como lo hicimos ahorita, con el motor, y se considera que el campo magnético es constante y perpendicular a la superficie del rotor, ¿no? En todo punto dentro de las caras de los polos, ¿no? Aquí afuera ya no lo estamos considerando eso. Pero aquí adentro siempre será, dependiendo de cómo esté acomodado, siempre estará perpendicular a las caras, ¿no? Entonces, el voltaje en cada segmento viene dado por esta fórmula que también ya la habíamos revisado al principio del curso, y que no tiene mucho que empezó el curso, pero bueno, ya tenemos esta fórmula que nos involucra a la velocidad tangencial que se genera dentro del rotor, multiplicada o en producto cruz con el campo magnético y la longitud del alambre, ¿no? Del conductor. Entonces, bueno, ya dijimos que hay una velocidad tangencial y una longitud de la espira, ¿no? Recuerden ustedes también que cuando yo tengo elementos que están rotando, un cuerpo sólido que está rotando, pues también voy a tener una velocidad angular. Pero bueno, esto lo vemos al final. Ah, pues acá está marcada. Velocidad angular. Entonces, vamos a tener nuevamente fuerzas que se van generando dependiendo de las configuraciones de la espira, ¿no? Entonces, nuevamente vamos analizando por segmentos. Para el segmento AB, la velocidad B del alambre es tangencial a la trayectoria de rotación, ¿no? Es decir, ahora yo lo que estoy haciendo es mover mi espira dentro de este campo para generar una corriente, ¿no? O sea, estoy trabajando como generador este elemento. Y es perpendicular al campo, ¿no? Al campo B o a la intensidad de campo magnético, bajo las caras de los polos. Por lo tanto, esta B que va hacia abajo y esta B que va en el sentido de norte a sur, el producto cruz es perpendicular hacia adentro de la página, ¿no? O sea, hacia adentro de la pantalla, que se pone, bueno, en este caso, para el caso del AB, estamos en este lado, que normalmente se le pone un tachecito, ¿no? Un círculo y un tache, y quiere decir que va hacia allá adentro, hacia ustedes. Bueno, por lo que el voltaje inducido, pues obviamente vamos a trabajar nuevamente con nuestra fórmula, ¿no? Vemos que tanto la velocidad como ¿cómo se llama? El campo son perpendiculares, entonces pues aquí tendrá un ángulo de 90. Por lo tanto, ese ángulo de 90 con el seno del producto cruz, pues va a ser 1, y entonces tenemos un valor, ¿ok? Hacia adentro de la página, ¿no? Eso sí es lo único que hay que considerar, que dependiendo de cómo va este producto, es hacia dónde va ese vector resultante. Para el segmento BC, entonces tenemos el vector, el producto cruz, que es perpendicular a la página nuevamente, pero en este sentido, la longitud es paralela a la página, ¿no? Estamos en esta sección que va de aquí para acá, y entonces la L está más o menos en este sentido, ¿no? Bueno, dependiendo de dónde nos paremos, puede estar hacia acá o puede estar hacia abajo. El campo o el producto cruz estará hacia el fondo, ¿no? Pero el campo magnético está sobre este mismo, ¿no? Entonces, nuevamente su producto cruz, B cruz B, va a ser igual a 0, ¿no? Porque estamos con el seno del seno de 0, ¿no? Bueno, seno de 0. Entonces vamos a tener una componente 0 multiplicada por L, pues entonces el inducido va a ser 0, ¿no? En este caso no es BA, este es BC, ¿no? El que vamos de aquí hasta acá. ¿Sale? Entonces tenemos en esa parte una contribución 0, ¿no? Nuevamente vamos a hacer todas las secciones y luego lo sumamos.
Entonces, para el caso del CD, que es el que viene desde ahí adentro hasta acá, que este punto es el D, desde adentro de la pantalla hacia acá, entonces la velocidad V es tangencial a la trayectoria de rotación, el campo magnético apunta perpendicularmente hacia afuera de la página, ¿no? No, hacia adentro del rotor. Y el producto cruz, entonces sí, se apunta hacia fuera de la página, hacia fuera de la pantalla. Por lo que el voltaje inducido es nuevamente pues el seno de 90 aquí, y obtenemos VBL, ¿no? Esto es para la sección DC o CD. Para el caso final, pues es esta sección de enfrente, desde D hasta A, y pues nuevamente, ¿no? Tenemos un voltaje inducido de 0. Para el caso estamos hablando del caso del generador. Bueno, lo mismo que hicimos en el caso anterior del motor, bueno, vamos a sumar todas las contribuciones y finalmente pues vamos a ver que tenemos solamente en la sección AB y CD, y en los demás será 0, por lo tanto puedo expresarlo de esta manera, ¿no? El voltaje inducido pues simplemente va a ser 2 veces VB por L. ¿Sale? Entonces, más allá de donde estamos trabajando, pues va a ser 0, ¿no? Y pues finalmente yo creo yo podría definir todo esto en términos de otras variables, ¿no? Por ejemplo, la velocidad angular, ¿no? Al momento que la espira gira 180 grados, el segmento ahora está bajo la cara del polo norte, en lugar de estar bajo la cara del polo sur, por lo que se invierte la dirección del voltaje en el segmento, pero la magnitud permanece diferente, ¿no? Es lo que decíamos, tiene un conmutador que cambia también de sentido estas. Bueno, ahora el conmutador va a ser parte del estator, ¿no? Del campo magnético. Pero tiene un conmutador que va a estar cambiando las polaridades ahí en los inducidos. Entonces, expresando la velocidad en función de la velocidad angular, pues sabemos que tenemos esta fórmula, ¿no? Que depende del radio de nuestro rotor. En este caso, esta R es el radio del rotor. Y bueno, de la velocidad, ¿no? De la velocidad que tenemos, la velocidad tangencial, o al revés, la velocidad tangencial depende de esta velocidad angular. Y bueno, sustituyendo dentro de la ecuación que teníamos anteriormente, esta que tenemos acá, pues simplemente va a ser 2 veces RWM por L, ¿no? Que teníamos esta L, y multiplicada por la intensidad de campo, ¿no? Entonces esto expresado en términos de nuestra velocidad angular. Y bueno, es especialmente importante porque podríamos calcular cualquiera de estas dos velocidades, ¿no? Para el caso de un voltaje inducido, o que tengamos estas velocidades que estamos generando en nuestra espira para ver qué voltaje es el que estamos obteniendo. Finalmente, si yo trabajo con lo que es la sección transversal que atraviesa el campo, recordamos que son dos partes y solamente la que consideramos sería la mitad, entonces tenemos pi RL, ¿no? Y para este caso puedo sustituirla en la fórmula, obviamente agrego este pi para que cumpla con esta parte, y me quedaría de esta manera, ¿no? Con respecto al área de la sección transversal o el área de los polos, que es la que tiene el estator, digamos, por donde está pasando mi campo. Y bueno, considerando nuevamente esta igualdad, ¿no? Del flujo a través de la fórmula del área por la intensidad de campo, entonces se puede expresar en términos del flujo también, ¿no? Como lo hicimos para el motor o para configuración motor. Entonces ya tendríamos diferentes formas de expresar este voltaje inducido, y por ende tenemos diferentes formas de calcular este voltaje a partir de los diferentes elementos, ¿no? Si me dan el phi o me dan
la velocidad angular o si también me dan el campo magnético, y si no, pues nos vamos directamente a las fórmulas anteriores. Me dan la velocidad tangencial, el campo, la L, etcétera, ¿no? Si yo necesito inducir un voltaje preciso, pues entonces necesitaré acomodar todos estos valores o los que tengo en esta expresión o los que tengo en esta expresión o estas expresiones para generar un voltaje que quiero. Entonces, básicamente esto es lo que estaríamos trabajando con máquinas de corriente continua. Bueno, nos falta ver cómo es una vez que ya estoy generando mi voltaje, cómo es esta onda, digamos, pues sí, esta onda del voltaje inducido, cómo se podría graficar. Habíamos comentado que no es como tal, aunque sea una máquina de CD, no voy a obtener un voltaje completamente de CD, no voy a tener un voltaje plano aquí a la salida en un generador. Entonces el voltaje inducido que se genera por el giro de la espira en el campo magnético es variable, ¿no? Se puede considerar un voltaje alterno, pero no es precisamente senoidal, ¿no? Recuerden que para la alterna pues tenemos sí una senoidal pura. Bueno, para producir un voltaje de CD en la salida, pues se añaden dos segmentos de conductores semicirculares, lo que teníamos acá, conocidos como conmutador, y lo que hacen es prácticamente que cuando el movimiento está dentro de los elementos o de las secciones que se generan, cero inducción, pues lo que hace es entrar en corto para que no cambie de polaridad, ¿no? Entonces, prácticamente lo que está haciendo es rectificar esta onda, cortando el lado o la parte negativa, ¿no? de este elemento. Es lo mismo que hace pues el puente de diodos, ¿no? Lo mismo que está haciendo el puente de diodos, quitar la onda de la parte negativa. Pero bueno, en este caso lo hace a partir de un elemento mecánico. ¿Sale? Entonces yo al final no voy a tener una onda completamente en CD, pero pues esta ya la puedo suavizar, ¿no? Rectificar tal vez. Puedo usar capacitores que me lleven esta onda un poquito más con rizo, con un poco más parecida a la CD, y luego filtrarla para tener ya mi onda, o más bien mi corriente directa a la salida del generador. Entonces estos elementos que hacen esta rectificación pues son el conmutador y las escobillas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, como les contaba, esto ahora sí es lo que vemos de máquinas de corriente continua. Ya haremos algunos ejercicios en cuanto a estas situaciones, ¿no? Y bueno, vamos a dejarle por aquí porque ya nos pasamos también del tiempo. Si no tienen alguna duda, entonces continuamos la siguiente clase con esta parte de los motores de corriente alterna, ¿no? Y ya para empezar a hacer unos ejercicios que podamos visualizar un poco mejor estos elementos, ¿no? Entonces vamos a dejarle aquí. Si no tienen preguntas, nos vemos el próximo lunes. Les voy a estar calificando sus tareas y durante el día se las voy enviando, ¿no? Las termino de calificar y se las envío. Entonces por ahí se las voy mandando. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos el próximo lunes para ver esto de los motores de corriente alterna. Sale, profe. Ok, profesor, hasta lunes.